Ok, buenos días. Vamos a iniciar con la conferencia del día de hoy. Tenemos el tema ciberataques de ingeniería social, cómo evitarlos, con el profesor Reinaldo Castaños. Para las personas que están en línea, necesitamos que en el chat coloquen su nombre completo para el tema de certificados. Lo otro es que si hay alguna pregunta, tenemos la opción de levantar la mano a través del Zoom, y de esa manera vamos a ir dando la palabra a las personas que lo requieran. Las preguntas se van a responder al final de la presentación del profesor y vamos a ir haciendo las anotaciones. También lo pueden hacer a través del chat. Hacen la pregunta y al final se la vamos a leer al profesor para que el profesor la lea. Adelante, profesor. Ok, muy buenos días a todos. Un placer estar nuevamente en Hackathon Nicaragua compartiendo con todos ustedes algunos aspectos básicos relacionados con los ciberataques de ingeniería social. Un tema que de hecho pues no es nuevo, es un tema. Los ataques de ingeniería social ya tienen mucho tiempo de estar presentes en básicamente pues todos nuestros aspectos de nuestra vida cotidiana. Lo único que desde que empezamos a utilizar de una manera pues más intensa la tecnología y el ciberespacio, accediendo a todos los servicios, pues definitivamente este aspecto que lo encontramos en nuestra vida cotidiana también pasa a formar parte de los famosos ciberataques. Y es por ello que bueno, tenemos que estar preparados, tenemos que conocer en qué consisten estos tipos de ataques y tenemos que conocer de qué forma prevenirlos, cómo prevenirlos para no ser víctimas, en este caso, pues de este tipo de situaciones, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que vamos a compartir el día de hoy, de una manera pues una charla un poco breve, pero básicamente compartiendo con ustedes algunos conceptos básicos relacionados a la ingeniería social, los tipos de ataques a los cuales podemos ser víctimas, el impacto que pueden ocasionar estos ataques y definitivamente pues algunas medidas que podemos tomar precisamente pues para evitar este tipo de situaciones. Vamos a iniciar esta pequeña charla el día de hoy y vamos a abordar básicamente pues algunos elementos de la situación actual para que sepamos cuál es el contexto en el que nos encontramos, principalmente orientado a América Latina. Vamos a abordar y vamos a analizar un par de conceptos de ingeniería social, cuáles son los principios en definitiva que utilizan los ciberatacantes, también denominados ingenieros sociales, para poder realizar este tipo de ataques. Vamos a ver cuáles son los tipos o las técnicas de ingeniería social que más se utilizan y de hecho pues a través de las cuales las personas, nosotros comúnmente pues somos víctimas y caemos en este tipo de ataques. Repasaremos un poco los motivos y cuál es el ciclo de la ingeniería social, o sea, cuáles son los pasos que generalmente desarrollan los atacantes para, en este caso, pues, lograr su objetivo. Y como decíamos, vamos a finalizar un poco brindando pues algunas medidas que nosotros podemos tomar. Eso es lo que le estaba diciendo. De los que aprobaron el examen y van a la certificación para hacer club practitioner. Para prevenir, en este caso, la ingeniería social. Para que tenemos un audio. Salgamos, porque en este caso van a eso, creo yo. Ok, un poco sobre la situación actual, el contexto, para que nos demos cuenta de qué estamos hablando realmente. Fíjense, por ejemplo, en el ámbito de América Latina, es muy común, si nosotros buscamos algunos reportes de seguridad, algunas noticias actuales,
nos vamos a encontrar con situaciones como esta. Por ejemplo, primer semestre del 2001, estamos hablando noticias recientes. Y el sector bancario es uno de los principales objetivos de los ciberataques. Ya vamos a ver después en qué consisten estos ataques. Por ejemplo, fíjense, esta otra noticia, en América Latina igual, se ha incrementado un 24%, en este caso, pues los ciberataques en este año, 2021. Este informe de ESET Latinoamérica, que presentó un estudio sobre las diferentes amenazas y hechos que han ocurrido en este 2021. Y para que ustedes tengan una idea, fíjense, el 34% de los resultados de este informe indican que muchos ataques han sido debido a ataques por códigos maliciosos y un 20% relacionado con ataques de ingeniería social. ¿Verdad? Entonces, fíjense que tenemos básicamente ahí un 54% de ataques a nivel regional que están basados precisamente en los diferentes tipos de ataques a través de la ingeniería social. Vamos a verlo posteriormente. Este caso, por ejemplo, un caso de Estados Unidos. Y en Estados Unidos, por ejemplo, se está mostrando un nuevo ataque de phishing denominado Salami, que es el que precisamente está en este momento en la palestra en los principales informes de ciberseguridad. Y solamente para que tengamos una breve idea, el comportamiento de los ataques. Por ejemplo, fíjense, tenemos robo de credenciales por casi llegando al 10%. Tenemos en este caso suplantaciones de identidad de manera similar, correos electrónicos que poseen enlaces maliciosos, correos con malware infectado, etcétera. Y todos estos elementos precisamente pues son tipos de ataques de ingeniería social. De hecho, entren a la de ciberseguridad, pues. Ahí sí, Vayan a la ahí, ciberseguridad. si quieres. No se escucha nada. Sí. Veamos entonces, repasemos un poco algunos conceptos. Repasemos algunos conceptos básicos de lo que es la ingeniería social. Y fíjense entonces este primer elemento que tenemos por aquí de Kaspersky. Todo el mundo conoce aquí Kaspersky, una industria internacional. Plantea básicamente que la ingeniería social es un conjunto de técnicas que usan los cibercriminales para engañar a los usuarios incautos, con la finalidad de que le envíen datos confidenciales, infecten sus computadoras con malware o abran enlaces a sitios infecciosos. Y les traigo a colación este concepto simplemente para que veamos el alcance de los ataques de ingeniería social. Estamos hablando de que se pueden utilizar para infectar con malware. Se utilizan para extraer datos confidenciales. Se utilizan para redirigir a las personas a sitios infectados, etcétera. O sea, tenemos un alcance del ataque que va más allá del simple hecho de obtener credenciales. ¿Por qué? Simplemente porque a través de ataques con malware también se pueden realizar estas actividades. Se pueden controlar las estaciones de trabajo de forma remota, se puede programar un malware para que extraiga información y la remita a un sitio en particular, para que nos dé acceso a todos los elementos que tenemos en nuestra estación de cómputo o en nuestro dispositivo móvil, porque al final cualquier dispositivo que utilicemos para acceder a los diferentes servicios en el ciberespacio están expuestos a estos tipos de ataques, ¿verdad? Entonces, ese es un concepto de Kaspersky. Tenemos otro concepto de Avast, también otra de las empresas dedicadas a soluciones de ciberseguridad. Y fíjense lo que plantea esta empresa. Dice, en términos de seguridad de la información, la ingeniería social a menudo se utiliza únicamente para beneficio del atacante. Definitivamente, el ciberdelincuente, el que realiza en este caso el ataque. En estos casos, la ingeniería social implica la manipulación
y este es un elemento que lo vamos a revisar a continuación, implica la manipulación para obtener información confidencial, como datos personales o financieros. Por lo tanto, la ingeniería social también puede definirse como un ciberdelito. Y esto precisamente son parte de los impactos que vamos a visualizar cuando somos víctimas de un ataque, de cualquiera de los tipos de ataques de ingeniería social. Y fíjense, un elemento básico que plantea este concepto es la manipulación. De hecho, fíjense, todo lo que son ataques de ingeniería social se refieren en las diferentes bibliografías que ustedes pueden buscar utilizando el mismo internet. Incluso las técnicas de ingeniería social son consideradas ataques a la mente, ataques a las personas principalmente. Esto no quiere decir que las empresas no se ven afectadas, todo lo contrario, ¿verdad? Tanto empresas como personas nos vemos afectadas cuando somos víctimas de este tipo de ataques, pero producto principalmente de la manipulación. Y yo les comentaba en este momento que en el caso de los ciberatacantes que utilizan este tipo de ataques se les denomina ingenieros sociales. Pero los ingenieros sociales han existido durante toda la historia de la humanidad. Todos conocemos aquí, por ejemplo, los famosos situaciones que han ocurrido incluso a nivel nacional, el famoso cambiolín, ¿verdad? Aquellas personas que vienen, visualizan a alguien. Ve, fíjate que necesito cambiar un cheque, te voy a dejar algo y me prestas y de esa forma le extraen, le roban cualquier cosa. Esos son ingenieros sociales, al igual que la gente que va a algunas pulperías y hace compras con, por ejemplo, con un billete falso. Son formas de ingeniería social. Lo único que, insisto, ahora no las llevamos, las pasamos en este caso al ciberespacio porque es lo que estamos utilizando principalmente. Y nuestra generación ya sabemos que está haciendo un uso intensivo de lo que es el ciberespacio para poder acceder a todos los servicios. Fíjense entonces, muy interesante esta referencia que hace el autor Riyad Miwais en su libro ¿Cómo hackear a los humanos? Ciberseguridad para la mente. Y plantea este concepto que se los traigo precisamente porque creo que es muy relevante. Y él lo define de la siguiente forma. Dice que es el acto de construir relaciones, amistades o interacciones con otros humanos con el propósito de incitar a las otras personas a realizar acciones indebidas o revelar información secreta. ¿Verdad? En ese libro muy interesante, si tienen la oportunidad de leerlo, pues se los recomiendo. En términos de ciberseguridad significa simplemente que el atacante incide en nuestras respuestas emocionales para que nosotros mismos de manera voluntaria le revelemos información. Y esa es una de las premisas fundamentales. Todo lo que es ataques de ingeniería social, y vamos a ver los diferentes tipos, se van a basar en que todos nosotros, todos los que podemos ser víctimas de este tipo de ataques, nosotros mismos nos encargamos de proveer la información. Y nos hemos dado cuenta, por ejemplo, a través de las diferentes noticias que han ocurrido a nivel internacional e incluso a nivel nacional, de personas que han sido víctimas de este tipo de ataques y que han facilitado, en este caso, información secreta. Y cuando hablamos de información secreta, nos estamos refiriendo a diferentes tipos. Pueden ser credenciales de acceso a servicios, pueden ser incluso números de tarjeta de crédito, números de cuentas bancarias, etc. ¿Verdad? Entonces, muy importante, fíjense que es voluntario. Al final, en el ciberespacio nosotros no visualizamos al ciberatacante.
¿verdad? Independientemente de del tipo de ataque del que seamos víctimas, nosotros no estamos visualizando al ciberatacante. Y es por eso que planteamos, el ciberatacante entonces está utilizando técnicas, métodos psicológicos al final para convencer a las víctimas. Eso de que empieza a llamar en una, en dos oportunidades, empieza a enviar correos en una, en dos oportunidades, empiezan a enviarle mensajes en WhatsApp, mensajes SMS, etcétera. En varias y en repetidas ocasiones es precisamente el trabajo del ingeniero social, de estar persuadiendo a las personas. Y precisamente existen varias bibliografías que hablan precisamente sobre el tema de la persuasión, de los elementos que utilizan los ingenieros sociales para poder, en este caso, tener resultados positivos para ellos. Y en este libro, por ejemplo, de Robert Cialdini, que se denomina Influencia, la psicología de la persuasión, él plantea que existen 6 elementos principales que utilizan los ingenieros sociales precisamente pues para hacer que nosotros, víctimas, caigamos en ese tipo de ataques. Y él plantea, por ejemplo, que uno de los elementos principales es la reciprocidad, perdón. Y él plantea en este sentido lo siguiente. Si usted en el ciberespacio encuentra una persona que le facilita algo, le facilita un servicio, le colabora con algo, generalmente las personas estamos dispuestas a retribuir esa colaboración. ¿Verdad? Entonces, y es parte de los elementos de persuasión que utilizan los atacantes. Facilitan algo, el famoso anzuelo, ¿verdad? Entonces nosotros por la misma psiquis estamos obligados a retribuir, a contestar. De igual forma el compromiso y la coherencia, muchos tenemos igual está inmerso en nuestro pensamiento, la coherencia de nuestras acciones. Si ya conocemos nuestras características, por ejemplo, y sabemos que cumplimos en determinadas situaciones, en determinadas tareas, en determinadas actividades, pues igual, muchas personas se sienten comprometidas cuando alguien facilita algún servicio o cuando alguien, por ejemplo, nos escribe, estamos comprometidos a contestar, a responder. Y es parte de la psiquis tradicional de todos. Lo que pasa es que tenemos que buscar cómo controlarnos. La aprobación social en muchos casos también es otro aspecto que incide. Si nosotros vemos que hay un grupo de personas que realizan X actividad, pues, y esa actividad le está generando algún beneficio a ese grupo de personas, generalmente entonces nosotros también buscamos ese tipo de beneficio, ¿verdad? Hacemos mucho caso a la autoridad en algunas ocasiones. Entonces, si recibimos una información, por ejemplo, de un superior, de un jefe, de un director, generalmente hacemos caso, ¿verdad?, a esas situaciones. Y existen ataques de ingeniería social que utilizan precisamente los datos de algunos directores, de jefes, para que las personas realicen alguna actividad. Lo vamos a ver después. Al igual que por simpatía. Nos gusta algo y generalmente pues procedemos. Y a la escasez es otro de los elementos que también está incluido como principios de influencia o la rapidez. Y en muchas ocasiones nos dejamos llevar por propaganda, por ejemplo, por ofertas que tienen un deadline o una fecha de finalización cercana. Aprovecha esta oportunidad para obtener tal beneficio y esto se acaba mañana o dentro de 4 o 5 horas. Y muchas personas también pues se ven comprometidas o se ven en la necesidad de acceder a este tipo de situaciones. Esos son 6 elementos que están totalmente definidos
Incluso hay otros, ¿verdad? Porque la confianza es una de las características comunes también que tenemos todas las personas. Somos muy confiados, confiamos en todos, confiamos en todo lo que nos envían a nuestros, si estamos navegando por el ciberespacio, confiamos entonces en cualquier servicio que tengamos por ahí. Y si navegamos en el ciberespacio es porque estamos buscando algún servicio, porque estamos buscando alguna aplicación. Y encontramos alguna aplicación libre y la descargamos automáticamente y probablemente cuando la instalemos ahí mismo estamos infectando nuestro dispositivo el que estemos utilizando. O recibimos un correo y no verificamos la procedencia y confiamos explícitamente en lo que dice e ingresamos a los enlaces maliciosos, visualizamos algunos elementos que pueden estar adjuntos de diferentes formas, ¿verdad? Veamos entonces cuáles son los tipos de ataques de ingeniería social. Yo les he traído algunos, existen muchos. De hecho, en internet ustedes pueden buscar y existen una clasificación inmensa, porque son diferentes tipos. Lo que pasa es que generalmente estamos acostumbrados a asociar rápidamente ataques de ingeniería social con phishing exclusivamente, pero existen, en dependencia de la forma en cómo se realice, se clasifican, tienen una clasificación específica, ¿verdad? Por ejemplo, fíjense, uno de los primeros tipos de ataques de ingeniería social es el pretexting. Está relacionado el término con pretexto. En este caso, el ingeniero social utiliza cualquier pretexto para convencernos de entregar información secreta. Entonces, el ingeniero social se hace, por ejemplo, hace suplantación de identidad, ya sea de instancias que existen normalmente, de instituciones bancarias, de instituciones gubernamentales, de otras personas, para tratar, para persuadir, en este caso, a las personas, y se hacen pasar por instituciones para que a través de llamadas telefónicas, a través de correo, a través de diferentes servicios, nosotros podamos entregar información. Estos tipos de ataques, por ejemplo, donde nos llaman que es de parte de una instancia financiera, de un banco. Fíjense que hemos detectado que hay un indicio de que su cuenta puede haber sido hackeada. Entonces necesitamos hacer una revisión, por ejemplo. Y muchas personas no verifican. Y el atacante solicita las credenciales y ahí damos las credenciales. O recibimos un correo del nieto de la rey de España, por ejemplo, que tiene una herencia, ¿ve? Entonces, que quiero sacar la herencia contigo, entonces para que nos repartamos mitad y mitad. Buena la noticia, un pretexto cualquiera, ¿verdad? Entonces, este tipo de situaciones también se están utilizando con mucha frecuencia. Otro tipo de ataque de ingeniería social es la sextorsión. Y en este tipo de ataques, simplemente pues hay un proceso de investigación en el caso de las víctimas, incluso de determinación del comportamiento en el ciberespacio. Y vamos a suponer que alguien, X persona en particular, por ejemplo, visita sitios comprometedores. Entonces, el ingeniero social simplemente empieza a enviarle información a la víctima, indicándole que, extorsionándola, ¿verdad? Que si no realiza un depósito de determinada cuenta, va a publicar todos los sitios, porque tiene evidencia de todos los sitios en los cuales nosotros hemos navegado, ¿verdad? O a través de un ataque se extrajeron algunas imágenes y también entonces se puede dar la extorsión a través de este tipo de situaciones. Esto lo hemos visto con mucha frecuencia, por ejemplo, con las estrellas de cine, ¿verdad? Esa es una situación que ocurre bastante en ese sentido. Tenemos los ataques de phishing tradicionales, que ese es uno de los términos que más utilizamos y que más conocemos, el phishing. Y el phishing simplemente es un ataque de ingeniería social a través de correo electrónico,
básicamente nos envían correos electrónicos con enlaces, con supuestos enlaces a instituciones o a sitios web que normalmente utilizamos nosotros como parte del acceso a los servicios que tenemos, pero con sitios falsos. La idea principal es eso. Nos envían URL a sitios falsos. En esos sitios falsos nos solicitan credenciales de acceso. Si, por ejemplo, están plagiando el sitio web de un banco, pues nos redirigen a ese sitio web falso. Supongamos algún servicio de banca en línea, por ejemplo, y cuando nos redirigen nos solicitan entonces las credenciales creyendo que nosotros estamos haciendo un proceso legítimo, ¿verdad? Y básicamente pues el ingeniero social toma en este caso las credenciales. ¿Por qué? Porque tampoco no comprobamos, ¿verdad? Tenemos el ataque de baiting. Este ataque no se realiza principalmente en el ciberespacio. Generalmente se asocia cuando, por ejemplo, algunos atacantes dejan por todos lados algunas memorias USB para que el que le encuentre, el primero lo que hace que le encuentre es conectarlo a su estación de trabajo y al conectarla pues se infecta con algún malware que les permita al atacante extraer información. Pero esto ocurre también en el caso cuando estamos descargando aplicaciones de internet, ¿verdad? Aplicaciones craqueadas, por ejemplo, que tenemos que obligatoriamente en algunas ocasiones ejecutar los cracks supuestamente para poder activar la aplicación que estamos instalando y automáticamente cuando instalamos y cuando ejecutamos el crack se infecta también nuestra estación de trabajo. Al final se infecta con un malware que extrae información, ¿verdad? O bien que le da el control total al atacante de forma remota, que es otra de las situaciones también que se presenta. Otro de los tipos de ataque es el famoso smishing, que es el ataque de phishing, lo único que utilizando en este caso mensaje SMS. O sea, la mensajería que utilizamos normalmente a través de nuestros dispositivos móviles. ¿Verdad? Nos pueden enviar algunos enlaces a través de mensajería normal o bien incluso nos pueden enviar a instalar o a acceder a algún servicio supuestamente que está ofertando en este caso el proveedor. Y en muchas ocasiones cuando hacemos clic en esos enlaces o bien accedemos a un nuevo servicio, por debajo simplemente o están extrayendo información o simplemente están consumiendo los datos del plan que tenemos, del plan telefónico que nosotros tenemos, y es por eso que en muchas ocasiones, por ejemplo, usted se queda sin saldo de una manera rápida. Usted dice, yo le acabo de ingresar 100 córdobas, por ejemplo, y en menos de media hora ya no tiene saldo. Y es precisamente por eso, porque hay un proceso de fuga que se realiza a través de este tipo de ataque. Tenemos el ataque que se denomina phishing. El ataque de phishing es un ataque de phishing, lo único que a través de llamadas telefónicas. Y eso que nos llaman, por ejemplo, indicando que es un funcionario de una institución financiera o de una institución de gobierno, ¿verdad? Para indicarnos que se falta realizar un proceso determinado y que incluso, no, mire, le vamos a facilitar las cosas. Usted no haga nada de eso. Simplemente instale esta aplicación y nosotros nos vamos a encargar de todo. ¿Verdad? Entonces, esas aplicaciones que por teléfono nos mandan a instalar en IDES, que son aplicaciones al final de acceso remoto, que se pueden instalar en los dispositivos móviles, en nuestras computadoras personales, etcétera. También le estamos dando acceso, en este caso, a los atacantes. Tenemos otro tipo de ataque de ingeniería social, el famoso shoulder surfing. Igual, este no es en el ciberespacio, pero es otro tipo de ataque de ingeniería social. Y vamos a suponer simplemente que nosotros estamos en un espacio como este y algunos estamos accediendo a servicios y
y en un momento determinado, por ejemplo, yo quiero acceder, no sé, quiero ver cuánto dinero tengo en mi cuenta, por ejemplo, y simplemente pasa alguien por detrás de mí tratando de ver las credenciales que estoy utilizando, ¿verdad? Ese es un tipo de ataque. Tenemos el quid pro quo, en este caso otro tipo de ataque de ingeniería social, dar algo en retorno, un intercambio. En este tipo de ataque igual, en muchas ocasiones visitamos algunos sitios web, por ejemplo, y de una manera muy sencilla nos aparece, por ejemplo, una ventana indicando, ve, tu máquina está infectada con algún malware o está más lenta de lo normal. Nosotros te resolvemos el problema, solamente tenés que dar un clic aquí, ¿verdad? Entonces, en ese caso, supuestamente nos están facilitando un diagnóstico de nuestra máquina y están esperando que nosotros actuemos, ¿verdad? De manera recíproca, dándole un clic a esa situación y automáticamente se nos infecta nuestra estación de trabajo, nuestro dispositivo con algún malware en particular. Tenemos el otro ataque a través de las redes sociales. También se pueden realizar ataques de ingeniería social, enviando enlaces, enviando ofertas, todos sabemos que en el caso de todas las redes sociales, pues tenemos acceso a múltiples servicios ahora, no solamente a los servicios tradicionales de antes, que era visualizar los estados, comentar, etcétera. Ahora, a través de las redes sociales también tenemos una serie de servicios. Y tenemos el dumpster diving, que es igual esta ingeniería social, pero en este caso revisando, en el mundo físico, revisando la basura, viendo si podemos obtener información relevante. En el mundo digital existen ataques a través de los cuales pueden perfectamente comprometer nuestra máquina, administrarla de forma remota e igual generalmente muchas personas no estamos dados a que cada vez que eliminamos alguna información, eliminarla de la bandeja de reciclaje, por lo tanto también ahí se puede obtener información. Fíjense entonces que al final existen muchos tipos de ataques de ingeniería social. Al final, a través de todos se busca o se persigue lo mismo, ¿verdad? Obtener en este caso información secreta de las personas. ¿Cuáles son los motivos tradicionales? Pues ya lo que hemos visto, robo de datos, robo de credenciales. Esto va a traer y esto va a permitir en este caso suplantación de identidad. Porque una vez, por ejemplo, que un atacante obtiene nuestras credenciales de acceso a un servicio en particular, supongamos a una aplicación financiera en línea, pues simplemente ese atacante se va a hacer pasar por nosotros, accede a nuestras cuentas y puede hacer cualquier tipo de transacción. Y son hechos que han ocurrido incluso a nivel nacional, ¿verdad? O sea, a través del robo de los datos, al final es una suplantación de identidad por acceder a un servicio legítimo y esto pues puede provocar en todo caso, o el impacto que provoca es el robo de los recursos financieros de las personas que están involucradas, el robo de imágenes, robo de información, porque se pueden obtener a través de estos ataques cualquier tipo de credenciales a cualquier tipo de servicio que nosotros utilizamos. Incluso nos pueden robar nuestras credenciales hasta a nuestras redes sociales y ahí también pues pueden extraer información, ¿verdad? Para cualquier tipo de servicio. Otro de los motivos de los ataques de ingeniería social es la propagación de malware. Igual, ¿de qué forma? O sea, y esto generalmente no lo asociamos. Generalmente creemos que phishing es cuando nos llaman, cuando nos ponen un mensaje, cuando nos reenvían a otro sitio para obtener nuestras credenciales. Y no solamente es eso, es más que eso. Los atacantes también programan malware o software malicioso y ese software malicioso ya todos sabemos que puede ocasionar o puede tener múltiples efectos.
¿verdad? Desde incluso encriptar nuestra estación de trabajo y pedir un rescate, los famosos ransomware, o hasta el hecho simple de buscar información y transferirla al atacante, o bien incluso a través del malware instalar una herramienta de acceso remoto y controlar totalmente de manera remota pues nuestra estación. Si alguien tiene acceso remoto a toda nuestra estación, pues básicamente tiene acceso a todo lo que nosotros tenemos en la red, ¿verdad? Incluso hay ataques de ingeniería social que se utilizan con motivos políticos. Generalmente aquí lo asociamos con las famosas noticias falsas, ¿verdad? Para que la gente, pues, en este caso, pues para que la gente, o darle a entender a la gente que suceden situaciones cuando realmente, pues, no son esas finalidades, ¿verdad? De aquí entonces, fíjense, la gran variedad de ataques y los propósitos que existen. Y aquí entonces el hecho de conocer cuál es el ciclo, cuáles son las fases que generalmente utilizan los ingenieros sociales. Son 4 fases que son las que ustedes pueden visualizar en este momento. Tenemos una fase de investigación y en esa fase de investigación simplemente lo que realizan los ingenieros sociales es captar información de cada una de las víctimas. En este caso, entre más cantidad de información obtengan de la víctima, pues van a poder entonces realizar o perfilarnos, ¿verdad? O modelarnos, si lo queremos ver de esa manera. O sea, nosotros podemos encontrar con las herramientas adecuadas información de cualquier persona, su correo electrónico, sus hábitos, cuáles son las redes sociales que más utiliza, cuáles son los tipos de comentarios, cuáles son sus preferencias. O sea, todo ese tipo de cosas los podemos encontrar en las redes sociales, ¿verdad? O las podemos encontrar en el ciberespacio utilizando algunas herramientas. Una segunda fase es el establecimiento de las relaciones de confianza. Entonces, el ciberatacante, como ya tiene un perfil de la víctima, empieza a acercarse, empieza a establecer, como decían los conceptos, empieza a establecer una interacción social con la víctima, ¿verdad? Y en dependencia de lo que conozcamos o de lo que conozcan de las víctimas, empiezan entonces a maquinar con qué historia vamos a llegar a esa víctima. O sea, si es una persona de mucha confianza, si es una persona que no verifica, que es una persona que siempre está atenta a responder todo lo que recibe, ok, perfecto. Entonces, inventamos una historia adecuada o diseñamos el entorno que se va a utilizar para poder llegar a esa persona. La tercera fase es la fase de ejecución. Ya una vez que entonces que el atacante tiene el perfilado de la víctima, conoce sus intereses, que ya ha decidido de qué forma va a realizar el ataque, lo ejecuta, ya sea por correo electrónico, por llamada telefónica, por SMS, por cualquiera de los medios que ya hemos analizado, pues se realiza en este caso el ataque. Y finalmente la salida. Y la salida simplemente empieza a borrar pues todas las huellas que haya tenido. Si lo llamó por teléfono, pues elimina el número de telefónico. O si suplantó el número telefónico, pues simplemente ya lo deja a la organización que le pertenece. Si utilizó un correo X para llegar a la persona, pues igual lo elimina. O sea, va eliminando en este caso las huellas que les permitan, en este caso a los usuarios, obtener evidencia de quién es la persona que está detrás de la calle, ¿verdad? Esas son las fases de manera general. Vemos entonces que
Bueno, hay muchas cosas, en definitiva, relacionadas a los ciberataques. Hay muchas situaciones, hay muchos tipos, hay muchos propósitos. Por lo tanto, tenemos que hacer conciencia, en definitiva, porque si nosotros somos usuarios de cualquier tipo de organización y la organización, por ejemplo, ha invertido mucho en aspectos, en mejorar su arquitectura de ciberseguridad en la organización, al final, para los ataques de ingeniería social no le importa que la organización haya invertido miles de dólares si los usuarios, que somos nosotros, al final pues somos los elementos principales, ¿verdad? A los cuales están dirigidos este tipo de ataques. Y ya vieron ustedes las estadísticas. Y más, en época de pandemia, todos los ataques de ingeniería social se han incrementado de manera exponencial, ¿verdad? Por la misma situación en la que nos encontramos. Por lo tanto, uno de los aspectos para evitar ser víctimas de ingeniería social, hay muchos, yo les voy a mencionar algunos, pero definitivamente podemos emplear muchas medidas. Y lo primero es la concienciación o concientización. Cualquiera de los dos términos es válido. Concienciación o concientización. El hecho de conocer cuáles son los diferentes tipos de ataques a los cuales podemos ser víctimas y los impactos que pueden causar esto. Entonces tenemos que estar nosotros mismos indagando, investigando. Tenemos que saber a cuáles son los diferentes tipos de ataques que estamos expuestos, qué hacer y qué no hacer con nuestros dispositivos, de qué forma nosotros podemos evitar, ¿verdad? Otro elemento, ser muy cuidadoso con la información que publicamos en el ciberespacio. Ya veíamos que una de las fases precisamente que utilizan los ciberatacantes es la fase de investigación, y en esa fase de investigación nos investigan completo qué es lo que tenemos publicado en internet, y nosotros mismos somos los que damos la pauta. Nosotros mismos publicamos nuestros números telefónicos, nuestras cuentas de correo electrónico, nuestros intereses. Incluso publicamos hasta nuestros estados psicológicos, si estamos tristes, si estamos alegres, si estamos... ¿Verdad que sí? Entonces, todos esos elementos le dan pauta a los ciberatacantes. O sea, no es lo mismo lidiar con una persona que está deprimida, una persona que está triste, o sea, y ahí le estamos dando elementos para que puedan diseñar el tipo de ataque que van a perpetrar contra nosotros. Muy importante, pues, no abrir los enlaces adjuntos que lleguen a nuestro correo, independientemente de que sean de cuentas que conocemos. O sea, lo ideal es dudar de todo. Y aunque sea del correo que me llega de mi esposa, por ejemplo, y me envía un enlace adjunto, puedo leer el correo, pero no necesariamente darle un clic a ese enlace, porque ese enlace puede ser un enlace que me redirija a un sitio malicioso o que me instale un malware o cualquier cosa. Existen, de hecho, pues varias páginas en internet que nosotros podemos verificar los enlaces. Podemos copiar el enlace y simplemente pues vamos a esos sitios a verificar si ese enlace es o no es, o si está reportado o no como un sitio que utiliza en este caso ataques de ingeniería social. En muchos de los servicios que nosotros utilizamos, lo ideal es utilizar una política de contraseñas robusta y mecanismos de autenticación de más de un factor. Generalmente, ¿qué es lo que hacemos cuando accedemos a algún servicio? Se define un nombre de usuario y una contraseña. Hay que empezar a utilizar otros mecanismos que no solamente implican un nombre de usuario y una contraseña, sino que impliquen otras cosas, otros factores. Y usted perfectamente puede solicitar el servicio por ejemplo, que
que la contraseña se conforme con algo que ya está predestinado, pero también con un elemento aleatorio que se puede generar desde su estación de trabajo, desde su smartphone, etcétera, ¿verdad? No tener confianza ciega y contrastar siempre. Si recibo un correo electrónico de mi jefe, por ejemplo, ya veíamos que uno de los elementos de persuasión es la autoridad. Entonces, si recibo un correo electrónico de mi jefe y yo soy el financiero de una institución y me dice hay que hacer una transferencia de tanto dinero a tal cuenta, voy a verificar primero, entonces procedo a llamarlo. Aunque no le gusta al jefe, hay que llamarlo. Mire, es cierto tal cosa. O sea, porque es parte de los ataques de los ingenieros sociales. Y cualquiera de nosotros, a través de, utilizando los simples comandos del sistema operativo, podemos enviar correos electrónicos haciéndonos pasar con otras cuentas, sin ningún problema. Por lo tanto, hay que dudar siempre de todos los correos que nos llegan y hay que verificar, ¿verdad? Hay que utilizar algunas aplicaciones para protección de nuestros dispositivos. Hay aplicaciones de seguridad que podemos utilizar tanto en nuestros dispositivos móviles como en nuestras estaciones de trabajo. Igual a nivel empresarial, las organizaciones también, como parte del fortalecimiento de su infraestructura de seguridad, pueden utilizar muchas soluciones que están disponibles en el mercado. Y verificar la seguridad de las webs donde introducimos los datos personales o los datos secretos. Tenemos que empezar a verificar si esos sitios tienen asociados, por ejemplo, elementos de seguridad, tanto para la navegación como para la transferencia de los datos que vamos nosotros a intercambiar con esos sitios. Bueno, para ir concluyendo, simple, fíjense, los ciberataques de ingeniería social, de hecho, pues ocurren en todo el mundo, ¿verdad? Nosotros no estamos exentos de este tipo de ataques, todos estamos expuestos. Y de hecho ya hemos visto que a nivel nacional han ocurrido ataques de este tipo. Ya vimos entonces que los ciberdelincuentes utilizan diferentes tipos de ataques para obtener la información relevante de las víctimas. Y hay que tener presente el hecho de la voluntariedad. Se emplean mecanismos de persuasión para que nosotros de forma voluntaria entreguemos. Y eso es lo que tenemos que tener presente. O sea, no vemos al ciberatacante. Nadie está ahí con una arma, esto es un robo, dame las credenciales. No. Al final es, si usted deja que la persona insista, ¿verdad? Y al insistir usted le entrega, ya es, entonces es una situación que perfectamente nosotros podemos prevenir. La finalidad de estos ciberdelitos, porque al final son ciberdelitos, ya vimos que a través de estos ataques se pueden ocurrir al final suplantación de identidad, extorsiones y muchas otras cosas. Son ciberdelitos en definitiva si se llegan a concretar, desde robo de datos, extorsiones, entre otras cosas. Y bueno, podemos perfectamente evitar o implementar muchas medidas para evitar ser víctimas de este tipo de ataques. Y solamente recordarles pues que bueno, al menos en nuestra legislación ya tenemos disponible también la ley de ciberdelitos y este es un aspecto que está muy relacionado pues con este tema. Okay, muchas gracias, profesor. Tenemos 4 preguntas hechas por las personas que están conectadas en línea. Tenemos más o menos 5 minutos o 6 para responderlas y son las siguientes. ¿Cuál es la ley reguladora en Nicaragua para los ciberataques? Es la primera pregunta. No sé si le leo las 4 o le voy leyendo una por una. Una por una mejor. Okay. Es lo que estábamos indicando precisamente en este momento. Lo que, si soy honesto, no me sé el número de la ley, pero es la ley de ciberdelito. La ley 640.
Ok, excelente. Entonces la ley 641 es la ley de ciberdelitos que entró en vigencia, de hecho, el año pasado. Sí. Ok. ¿Cuáles son los procedimientos para denunciar un ciberataque confirmado? Bueno, tendríamos que leer bien la ley. ¿Cuál es no sé si ya están definidos los procedimientos, en definitiva. Pero me imagino que deben de ser un procedimiento similar a los delitos tradicionales, ¿verdad? El hecho de que usted tiene que, si ya tiene todas las evidencias que fue víctima de un ciberdelito, tiene que ir a poner su respectiva denuncia a la policía, y la policía tiene un área especial dedicada precisamente pues a la parte de ciberdelitos, ¿verdad? Pero tiene que tener las evidencias de que quién es la persona que está detrás de eso. O sea, para esto tenemos el tema de la informática forense, que está muy estrechamente relacionada con esto, con el hecho de poder identificar las evidencias, ¿verdad? De las situaciones que puedan ocurrir, el hecho de poder entonces identificar quién es el que está detrás de este delito, al igual que un delito tradicional. Lo único que ahora es utilizando el ciberespacio y las herramientas de las tecnologías de la información. Ok, dice, ¿cuáles leyes rigen el hacking como legal o ilegal? ¿Qué sería legal y qué no? Disculpame, ¿puedo repetirlo? ¿Cuáles leyes rigen el hacking como legal o ilegal? ¿Qué sería legal y qué no? No hay ninguna ley que rija ningún tipo de mecanismo de hacking. O sea, el hacking, tenemos que tener presente algo. Si yo soy, por ejemplo, o usted es, por ejemplo, un especialista en ciberseguridad, y el especialista en ciberseguridad tiene como parte de sus funciones realizar, por ejemplo, procesos de auditoría. Realmente son procesos de auditoría. Lo que pasa es que la gente generalmente lo asocia con el hacking, ¿verdad? Y generalmente asociamos el hacking con aspectos, digámoslo, no legales. Pero realmente los procesos de auditoría se realizan con la finalidad de descubrir vulnerabilidades. Si estoy hablando de hacer un proceso de auditoría a una organización, a un sitio web, a una infraestructura, la idea es simplemente determinar si existen vulnerabilidades y si existen formas de llevar a cabo los ataques. Esa es mi función como un auditor de ciberseguridad, o como generalmente se llama en ciberseguridad como pentesting, como pentester, o como hacker ético. O sea, son términos sinónimos en definitiva. El hecho de que yo realice esa actividad para determinar las vulnerabilidades porque alguien me contrató para eso no es una acción ilegal. Esa es una acción, eso es un servicio. Ah, bueno, si yo realizo esa actividad para provocar un mal, un daño a alguien, entonces eso sí es un ciberdelito. Pero eso es lo que tenemos que tener presente. Entonces, no hay ley que te diga esta acción es buena, esta acción es mala. No, simplemente nos vamos a ir con el resultado, con el impacto. Si usted hace, y en su vida tradicional, si usted realiza una acción y esa acción le provoca un daño a un tercero, entonces definitivamente es una acción ilegal. Si usted realiza una acción, por el contrario, que le va a ayudar a una organización, por ejemplo, a fortalecer sus mecanismos de seguridad, esa es una acción totalmente legal, tiene que estar acompañada con un contrato, con la definición de los términos y todo ese tipo de situaciones. Ok, y para cerrar, ¿verdad? Este periodo de preguntas y respuestas, porque ya estamos en el tiempo de cierre, dice, para los que hacen este tipo de ataques, usan subdominios o dominios nuevos, y así no se detecta en virus total. Entonces, agradecerle, profesor, por esta conferencia que ha realizado.
Agradecerle también a las personas que se han conectado en línea y a las personas que nos han visitado de manera física. Esperamos de que esta charla que el profesor ha impartido haya servido también para orientar a cada uno de nosotros en este tema tan importante como es el tema de la seguridad informática. Muchas gracias, que tengan buen día y que sigan disfrutando los que están inscritos también de otras conferencias.